Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, estamos en la aplicación de todos los celulares y, por supuesto, en todas las redes sociales de Mantra FM. Estamos con el libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Estamos haciendo esta que es la parábola más larga. Leímos las 20 parábolas del libro 4, que las estamos repitiendo ahora, la estamos repasando en el verano de la radio, así que seguramente ya las habrán escuchado nuevamente, si no las escucharon la primera vez. Esas parábolas que hemos pasado durante el verano son parábolas más breves, y esta es una parábola que es un libro entero, de 300 páginas aproximadamente, así que habíamos leído ya 3 capítulos, y vamos a empezar ahora con el capítulo 4, cuando Michael Thomas entra a la primer casa. Pero para hacer eso necesitamos de María Elena García, que ella es nuestra experta en Crayon, que nos va a orientar en esto que va a ser de una lectura que vamos a hacer, una lectura rápida nosotros, pero ustedes pueden, si quieren, volver a leer este libro, pueden mandar su mensaje al más 54 911 4401 7330, sumarse al grupo El Viaje a Casa, y ahí le damos el libro y le damos el audiolibro por si quieren también escuchar el audiolibro, y ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran a María Elena sobre lo que no hayan entendido, que siempre les va a pasar que no entendieron algo, así que nos interesa mucho saber sus preguntas, qué es lo que no entendieron, porque nosotros también estamos leyendo esto, en mi caso por 4ª o 5ª vez, y en el caso de María Elena ya pasó las 100 veces que leyó este libro, y da un curso con esto, por eso sabe tanto. Pero bueno, no hay que tener vergüenza de tener preguntas, porque justamente cuando uno empieza a entender lo que dice el libro es cuando empieza a tener dudas y preguntas, así que anímense a hacerlo. Yo voy a empezar a leer ya, pero le damos la bienvenida a María Elena. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, agradecida por tu invitación para compartir esta historia que es la historia del despertar de un ser humano. Bueno, arrancamos entonces con el capítulo 4, la primera casa. Bien, El día siguiente amaneció un poco gris, pero Mike estaba animado. Con los escasos fondos que había reservado, se permitió tomar un buen desayuno en la terraza de un café local. Se sentía raro por estar en la calle a esa hora, ya que habitualmente se encontraba en la oficina, acostumbrado a trabajar duro durante todo el día y almorzar un tentempié sentado frente a su escritorio. Cuando el sol se ponía, él solía estar todavía en el interior del edificio. Una vez fuera, con las carteras en la mano y el bolso colgando de un hombro, Mike se preguntó qué camino debía tomar exactamente. Sabía que no podía ir hacia el oeste, ya que inmediatamente llegaría al océano. Entonces optó por ir hacia el este, hasta que no se le indicara otra ruta. Apropiadamente, Mike se sentía muy bien al iniciar un viaje basado en la fe, aunque seguía deseando tener un destino más claro. Si solo tuviera algún indicio sobre qué dirección tomar, tal vez un mapa o una indicación de mi posición actual, se dijo Mike, mientras andaba despacio hacia el este, atravesando lentamente los suburbios de Los Ángeles, hacia las estribaciones de unos barrios aparentemente interminables. Me tomará semanas poder salir de aquí, pensó. Verdaderamente no sabía hacia dónde iba, pero continuó avanzando hacia el este. A la hora de comer se sentó en una cuneta y engulló las sobras que se había guardado del desayuno. Una vez más se preguntó si iba por el camino correcto. «Si estás aquí, te necesito ahora», exclamó Mike en voz alta, dirigiéndose al cielo. «¿Dónde está la puerta del camino?» «Tendrás un mapa actual». Mike escuchó una voz familiar que le hablaba al oído. Se levantó y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Reconoció la voz del ángel que había conocido antes. «¿He escuchado eso o lo he sentido?», murmuró Mike con una sensación de alivio. Por fin había comunicación.
¿Por qué has tardado tanto? Continuó Mike con un punto de humor. Solo has pedido ayuda hace un momento, puntualizó la voz. Pero sí he estado dando vueltas durante horas. Esa fue tu elección, afirmó la voz. ¿Por qué has tardado tanto en verbalizarnos tu petición? Era evidente que la voz tenía un cierto matiz divertido, dándole la vuelta al reproche de Mike. ¿Me estás diciendo que solamente obtendré ayuda cuando la pida? Sí, vaya concepto, respondió la voz. Eres un espíritu libre, honrado y poderoso, y capaz de marcar tu propio camino si así lo decides. Es lo que has estado haciendo durante toda tu vida. Nosotros siempre hemos estado aquí, pero solamente actuamos cuando lo pides. ¿Te parece tan raro? Mike se sintió momentáneamente irritado por la lógica absoluta que encerraban las palabras del ángel. Bueno, dime, ¿hacia dónde debo ir? Ya ha pasado el mediodía y toda la mañana y he estado adivinando a dónde dirigirme. Has adivinado bien, respondió la voz con ironía explícita. La puerta al camino está justo delante. La puerta al camino está justo delante. ¿Eso significa que iba por buen camino? No te sorprendas demasiado por ir en la dirección correcta. Eres parte del todo, Michael Thomas, de propósito puro. Con la práctica, tu intuición será muy eficaz. Hoy estoy aquí únicamente para darte un poco de orientación. La voz titubeaba. Mira frente a ti. Si ya estás en el umbral. Mike se encontraba frente a un gran seto que conducía al interior de un barranco bordeado por hileras de casas. ¡No veo nada! Mira otra vez, Michael Thomas. Mike miró hacia el arbusto y poco a poco se fue dando cuenta de que allí estaba la silueta de una puerta. Pasaba desapercibida porque estaba completamente integrada en el entorno y parecía ser parte de una estructura total de la planta. Mike pensó que era imposible no ver la puerta, incluso queriendo. Era tan evidente. Giró la cara un momento y luego volvió a verla con una nueva percepción. Estaba allí, más evidente incluso que antes. ¿Qué me está ocurriendo?, preguntó Mike, consciente de que su percepción estaba cambiando. Cuando las cosas ocultas se vuelven obvias, dijo la dulce voz, ya no puedes volver a la ignorancia. Ahora verás todas las puertas con claridad, puesto que has mostrado tu intención con esta. Aunque Mike no podía comprender del todo el significado de lo que estaba recibiendo, sí estaba totalmente listo para emprender el camino principal de su viaje. El seto dejó de parecer una puerta y realmente se convirtió en una. Justo ante sus ojos estaba cambiando y definiéndose. «Esto es un milagro», susurró Mike mientras seguía observando cómo el alto seto se transformaba en una puerta tangible. Retrocedió un poco para permitir que el fenómeno que acontecía tuviera suficiente espacio. «En realidad no lo es», replicó la voz. «Lo que sucede es que tu propósito espiritual te ha cambiado un poco y las cosas que vibran a tu nuevo nivel simplemente han entrado en tu campo de visión. Eso no es un milagro, sencillamente así es como funciona». «¿Me estás diciendo que mi conciencia puede transformar la realidad?», preguntó Mike. «Semántica», respondió la voz. «La realidad es la esencia de Dios y es constante. Tu conciencia humana solo revela las partes nuevas que deseas experimentar. A medida que vas cambiando, una mayor parte se hace evidente. Entonces puedes experimentar las numerosas revelaciones nuevas y utilizarlas como quieras. Sin embargo, no podrás dar marcha atrás». Mike empezaba a entender, pero antes de iniciar el camino atravesando la puerta que acababa de revelarse ante él, le quedaba por hacer una pregunta más.
Siempre había tenido la disposición de analizarlo todo en función de la verdad, y esto incluía a la dulce voz que ahora estaba escuchando en su mente. Mike meditó la pregunta y la formuló. Dijiste que soy una criatura de libre albedrío. Entonces, ¿por qué no puedo dar marcha atrás si así lo decido? ¿Qué pasa si quiero ignorar la nueva realidad y vuelvo a una más simple? ¿No es eso libre albedrío? Es la física de la espiritualidad la que crea un axioma que establece que tú nunca podrás volver a un estado de menor conciencia, replicó la voz. No obstante, si eliges activamente intentarlo, entonces estás negando la iluminación que se te ha dado y te desequilibrarás. Ciertamente, puedes intentar retroceder, es tu libre albedrío, pero es triste que haya humanos que intenten ignorar aquello que saben que es la verdad, porque no durarán mucho tiempo teniendo un índice vibratorio dual. Mike no comprendió toda la nueva información espiritual que la voz le estaba impartiendo. No obstante, recibió la respuesta a su pregunta. Sabía que podía dar media vuelta y regresar a la ciudad. La elección era suya. Pero mientras estuviera allí, seguiría viendo la puerta. Y si optaba por ignorarla, a pesar de saber que existía, era probable que se desequilibrara y sin duda caería enfermo. De cualquier modo, todo esto tenía sentido y su deseo era avanzar, no retroceder. Así que Michael cogió las carteras y la bolsa y entró por la puerta al camino que representaba el inicio de su viaje. Dicho camino era un simple sendero de tierra, similar a cualquier camino de cualquier barranco. Mike estaba emocionado y se puso en marcha, dejando atrás la puerta rápidamente. En cuanto lo hizo, una figura verdosa, siniestra e indefinida se deslizó tras él, pasando también por la puerta. Eso pisó la parte del arbusto que se marchitó inmediatamente, y si Michael no se hubiera adelantado, se habría dado cuenta de que su presencia, alertado por el hedor que desprendía. Rápidamente, eso tomó posición y empezó a seguir a Michael Thomas, manteniéndose fuera de su vista, pero yendo al mismo paso impetuoso que éste llevaba. Como un espectro astuto y veloz, eso seguía a Mike ensombreciendo su espíritu, ensombreciendo su ímpetu y su alegría con la misma cantidad de odio y oscuros propósitos. Mike no podía imaginar siquiera que eso existía. Poco después de ponerse en camino, el panorama e incluso la percepción del terreno cambiaron ostensiblemente para Michael Thomas. Ya no podía ver la extensa ciudad de Los Ángeles ni la multitud de casas del área suburbana. De hecho, no había ningún indicio de civilización, como por ejemplo postes de teléfono, aviones o autovías. Había emprendido con ilusión el camino sin asfaltar que estaba delante de él, avanzando por el mismo sin pensar, como un niño que abre sus regalos de Navidad. Entonces se dio cuenta de que, paso a paso, se iba adentrando profundamente en otro mundo. El viaje lo estaba llevando a una realidad que aún estaba lejos de borrar lo que acababa de experimentar. Mike se preguntó si se encontraba en un lugar situado entre la tierra y el cielo, donde empezaba su enseñanza espiritual. Había dado por sentado que pronto tendría lugar ese proceso, que le prepararía para el honor de regresar al hogar. El camino, similar a un sendero, se ensanchaba gradualmente y hasta casi tenía el ancho de una carretera. No presentaba ninguna huella de pisadas y era muy fácil de seguir. Súbitamente, Michael miró a su alrededor. ¿Qué era eso? Sus ojos captaron una imagen color verde oscuro que se movía rápidamente
y salía disparada hacia la izquierda, ocultándose detrás de una roca grande y redonda. Debe ser la fauna local, pensó Mike. El camino que había recorrido hasta ahora era un reflejo exacto del lugar al que ahora se dirigía, un sendero largo que se torcía y volvía a aparecer, desapareciendo en lontananza, colina tras colina. Todo el recorrido se desarrollaba en un campo exuberante y magnífico, lleno de árboles, prados verdes y floraciones en las rocas. Las flores moteaban el paisaje como infinitos puntos de color luminiscente situados con exactitud en los lugares preciosos del perfecto lienzo de la naturaleza. Sigue María Elena. Mike se detuvo a descansar. No llevaba reloj, pero al mirar la posición del sol supuso que serían aproximadamente las 2 del mediodía, la hora de la comida. Se sentó junto al camino y se comió los restos del gran desayuno que había guardado para sus 2 últimos tentempiés. Miró a su alrededor y percibió la tranquilidad. No hay pájaros, pensó. Observó el suelo más de cerca y tampoco hay insectos. Este sitio es realmente extraño. Mike lo observaba todo. Sintió una repentina brisa sobre su cabello y por lo menos hay aire. Miró hacia el cielo y contempló el azul nítido de un día magnífico y renovador. Cayó en la cuenta de que ya no le quedaba más comida, pero también sabía que no estaba solo y que de un modo u otro Dios le daría sustento. Recordó la historia de Moisés en el desierto, quien lo recorrió durante 40 años junto con las tribus de Israel. Recordó que esos nómadas recibieron alimento del cielo y reflexionó sobre esta historia preguntándose si sería cierta. Pensó, todas esas familias que siguieron a Moisés tenían adolescentes testarudos, tal como los tenemos en la actualidad. Los podía ver quejándose ante sus padres respectivos. Que nosotros ya hemos estado 8 veces en la misma roca desde que yo era un niño. ¿Por qué confiáis en este tipo, el tal Moisés? Nos estás haciendo andar en círculos. El desierto no puede ser tan grande. ¿Es que no lo veis? Mary se rió mientras se imaginaba la escena. Entonces se preguntó si dentro de poco vería esa roca que le indicaría que también estaba andando en círculos. No tenía ni idea de a dónde se dirigía, como los israelitas en el desierto, y tampoco tenía comida. Esto le hizo reír con más ganas a causa de las similitudes. Tal vez la risa fue honrada, o simplemente se trataba del momento propicio. El caso es que en el siguiente recodo del amplio camino de tierra, Mike la vio. Se trataba de la primera casa de color azul brillante. Dios, pensó, si Frank Lloyd Wright pudiera ver esto, daría un grito. Mike rió en su interior. Espero no haber sido irreverente, pero nunca antes había visto una casa de color azul. El camino conducía directamente a la puerta, por lo que supo o supuso que estaba ante su primera parada. También era evidente que no había ninguna otra edificación en los alrededores, y a medida que Mike se acercaba a la pequeña casa de campo, pudo apreciar que su color era azul cobalto y que su interior despedía una luz difusa. Mientras recorría el camino que conducía a la puerta, observó una pequeña señal que identificaba la casa como la casa de los mapas. Mike constató que eso era precisamente lo que había pedido. Ahora había conseguido llegar a un lugar determinado. Tal vez el resto del viaje no estaría tan lleno de incertidumbre. Un mapa local, actual, podía ser un instrumento valioso en esa extraña tierra. La puerta de la casa se abrió súbitamente y de ella salió una criatura grande y hermosa, de un color azul que armonizaba perfectamente con el de la casa. Evidentemente,
Era una entidad angélica, pues como el ángel de la visión, desbordaba la realidad y era más grande que un ser humano. Su presencia llenaba el aire de una sensación de esplendor y de una esencia floral. Una vez más, Michael podía percibir la fragancia que emanaba de la entidad. El gran ser azul se colocó frente a él. Bienvenido, Michael Thomas, de Propósito Puro. Te esperábamos. A diferencia del ángel de la división, la cara de éste era perfectamente visible, y Michael pudo ver en ella una expresión de bienestar y alegría que parecía ser continua. Dijera lo que dijera, Mike se sintió agradecido por su compañía y se mostró respetuoso de la situación. Saludó al ángel. Bienvenido tú también, gran ser azul. Mike tragó saliva. ¿Y si al ángel no le gustaba que lo llamaran azul? ¿Y si su color azulado fuera solamente producto de la mente humana y realmente no fuera azul? Tal vez ni siquiera le gusta ese color. Mike suspiró ante la lista de ¿y sí? Que estaba pasando por su mente humana. Soy azul para todos los seres. Michael Thomas, de Propósito Puro, dijo pensativo el ángel, y acepto tu bienvenida con alegría. Por favor, entra en la casa de los mapas y prepárate para pasar la noche. Esta vez, Mike se alegró de que el ángel leyese sus pensamientos, o era que, más que leerlos, podía sentirlos tal como le había dicho el ángel de la visión. En cualquier caso, Mike se alegró de no haber ofendido al guardián de la primera casa. Mike y el ángel, dos entidades diferentes reunidas, entraron en la casa azul, incluso mientras la puerta se cerraba tras ellos. Dos ojos descomunales, penetrantes, coléricos y de color rojo remolacha los espiaban agazapados entre la espesa maleza. Un poco hacia la izquierda de la entrada de la casa. Estaban muy alerta, no se fatigaban y eran muy pacientes y silenciosos. No se moverían ni parpadearían hasta ver que Michael Thomas estaba listo para reanudar su viaje. Al entrar en la casa, Mike se asombró ante lo que vio. El interior de la estructura era inmenso. Parecía interminable, aunque su exterior fuera modesto y humilde. Recordó que el ángel de la visión le había dicho que las cosas podían no ser lo que parecen, y era evidente que esto formaba parte de la nueva y extraña realidad de su conciencia. Mike hizo conjeturas acerca de esta nueva percepción. ¿Tenía un significado mayor? Siguiendo al ángel, Mike recorrió los amplios vestíbulos de la casa de los mapas. El interior evocaba al de una biblioteca de primera categoría, similar al de algunas ilustres bibliotecas europeas, en donde están clasificados importantes libros históricos de todo tipo. Sin embargo, en lugar de estanterías con libros en las paredes, había decenas de miles de agujeros y cada uno de ellos contenía lo que Mike creyó identificar como un pergamino. Las paredes parecían no tener fin y había agujeros en ambos lados de cada uno de los vestíbulos por los que iban pasando, que tenían varias plantas de altura. Todavía no podía ver de cerca los agujeros, pero era posible que contuvieran mapas, ya que el nombre de la casa sí lo indicaba. ¿Pero por qué había tantos? El recorrido por las gigantescas habitaciones parecía no tener fin, y en el proceso no encontró a ningún otro ser vivo. ¿Estamos solos?, preguntó Mike. El ángel se volvió hacia él y rió. Supongo que depende de lo que quieras decir con eso de solos, respondió. Estás observando los contratos que cada ser humano tiene con el planeta.
Dicho esto, siguió andando con naturalidad. Mike se detuvo y observó a su alrededor, reaccionando con asombro a lo que el ángel acababa de decirle. La distancia entre ellos aumentó, dado que el ángel siguió andando sin esperarle, y al sentir que Mike no le seguía se detuvo. Se volvió y le esperó pacientemente sin decir nada. Mike vio las escaleras apoyadas contra las enormes paredes de varios pisos de altura, llenas de interminables cubículos de madera que contenían pergamino tras pergamino. El ángel les había llamado contratos. ¿Y eso qué significaba? No entiendo nada de lo que me has dicho, exclamó Mike mientras alcanzaba al ángel. Antes de que termine tu viaje lo comprenderás, le dijo el ángel con voz reconfortante. Aquí no hay nada que sea aterrador, Michael. Todo está en orden y tu visita era esperada y la honramos. Tu propósito es puro y todos nosotros podemos constatar eso. Relájate y disfruta de nuestro amor. Las palabras del ente azul impresionaron verdaderamente a Mike. Nadie en todo el universo podría decir una cosa mejor que la que le acababan de decir. ¿Empezaba Mike a sentir con una mayor intensidad? El ángel de la visión le había dado un poco de las mismas vibraciones amorosas, pero ahora estaba sintiendo una reacción emocional que superaba a cualquier otra que hubiera experimentado jamás. Ser amado es una sensación maravillosa, ¿verdad, Michael? El ángel azul caminaba de nuevo junto a Mike y era mucho más alto que él. ¿Qué es este sentimiento?, preguntó Mike quedadamente. Estoy casi al borde de las lágrimas. Estás cambiando a otra vibración, Michael. No entiendo qué quiere decir eso. ¿Tiene usted nombre, señor? Michael se preguntó una vez más si habría ofendido al ente. Y si fuera un ángel femenino, Mike no tenía la menor idea respecto a este tipo de cosas, pero el porte y la apariencia del ángel podían ser perfectamente femeninos. Llámame simplemente Azul, le respondió el ángel, guiñándole un ojo. Yo no tengo género, pero por mi tamaño y mi voz, tu mente deduce que soy del género masculino. Y a mí ya me está bien que me trates como tal. Hizo una pausa para permitir que Mike captara lo que había dicho. Y luego siguió hablando. Tu estructura celular de ser humano puede existir en diversos índices vibratorios, Michael. El índice vibratorio al que estás habituado es, por así decirlo, el nivel número 1. Te has familiarizado con él y te ha servido dignamente. Sin embargo, en este viaje será necesario que vayas más allá, que pases a un índice vibratorio de valor 6 o 7 para que puedas avanzar hacia tu meta. En este momento, estás cambiando a lo que podríamos llamar el índice 2, dado que no tenemos un nombre mejor para darle. Como ya te he dicho, cada índice vibratorio implica una mayor conciencia de la verdad y de la verdadera realidad de Dios. Lo que sientes ahora es la conciencia del amor. El amor es tangible, Michael. Tiene propiedades físicas y es poderoso. Tu nuevo índice vibratorio te permite sentirlo mucho más, como nunca antes lo habías hecho. Esa es la esencia de esta casa y se intensificará a medida que vayas visitando cada una de las casas. Michael estaba encantado de escuchar a Azul. Esta era la mayor explicación y también la más clara que había recibido hasta el momento. ¿Eres un maestro?, preguntó Mike. Sí, cada uno de los ángeles de las casas existe con esa finalidad, excepto el de la última. Tendré que hacerte varias revelaciones que son parte de mi casa
y los otros ángeles harán lo mismo, y cuando hayas acabado el viaje, tu visión de conjunto respecto a cómo funcionan las cosas en el universo será mucho mayor que ahora. Mi misión es proporcionarte algo de lo que te has hecho merecedor por haber expresado tu propósito. Estás aquí, en mi casa, para recibir el mapa de tu contrato. Mañana temprano, antes de que prosigas tu camino, te lo mostraré y responderé a algunas preguntas. Es muy importante que esta casa sea la primera, porque te ayudará en tu viaje. De momento, te exhorto a que disfrutes de nuestros regalos, que consisten en sustento y descanso. Bueno, Marielena, dejamos acá, pero el capítulo sigue, pero no nos da el tiempo del programa, así que vamos a seguir aquí mismo en el próximo programa. Yo me siento muy Michael Thomas por lo ignorante que es, ¿no? Y me gusta mucho toda esta explicación que da del aumento de la vibración, ¿no? Cómo lo explica, y creo que es la explicación más clara que da. Es decir, bueno, vos ahora estás en una vibración 1 y vas a ir pasando a una vibración, digamos, 2, pero tenés que llegar a una vibración, le dice más adelante, 7, 8, claro. Así que él, la primera sensación que tiene es que siente un poco más ese amor y dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Así que, bueno, acá empiezan a explicarse, me parece. Yo estoy juntando toda la información, después de haber leído las 20 parábolas una y otra vez y hacer los programas y todo, como que acá como que se empieza a explicar un poquito más todo aquello que en las parábolas se ve como una revelación, pero queda ahí sin desarrollo, ¿no? Como que cada cosa tiene, esto es tal cosa, pero no tiene explicación. Este fue tu contrato álbico y, bueno, ahora estamos viendo, digamos, cómo el aumento de la conciencia, el aumento de la vibración, lo va explicando en lo que va experimentando Michael, ¿no? Aquí en este pedacito hay tanta información acerca del verdadero mensaje que nos trajo Cryon al planeta, como la primer cosa de que si no pedimos expresamente, no se nos va a mostrar el camino, porque estamos ejerciendo el libre albedrío, que es la elección libre de poder elegir el camino que queremos y las experiencias que queremos pasar. Entonces estamos como haciendo un cambio pequeño cada vez, un paso más, en el acercamiento hacia una conciencia de Dios diferente, de Dios o de todo lo que es lo invisible que está más allá del velo, es decir, de nuestra parte espiritual. Vamos haciendo, este es el significado importantísimo que tiene este libro, de poder ir pasando de la vida común, tridimensional, y con todas los avatares que tenemos en esta linealidad, es ir interpretando bien quiénes somos. Y esto es paso a paso, por eso este libro es fundamental como para ir comprendiéndose a sí mismo y la función o la misión verdadera que como humanos tenemos en este plano. Así que me encanta que lo vayas viendo de esta manera, que es la tercera o cuarta vez que lo lees, y que cada cosa, cada palabra, cada explicación tienen un sentido profundísimo, y cada vez que uno lo lee encuentra cosas nuevas y de muchísima utilidad para la interpretación de nuestra propia vida en este plano. Sí. Cuando le dice que no existen los milagros, ahí te está también explicando que el milagro es la realidad de Dios y que el humano va ascendiendo ese nivel vibratorio, y entonces lo que desde un nivel inferior este cambio parece un milagro, realmente siempre estuvo ahí. Es el humano el que va ascendiendo en su nivel vibratorio
y lo que antes era un milagro es lo normal y la realidad única que hay. O sea, Bueno, hay muchísimas cosas, o sea, es para ser dulce, dije, como bueno, para ser hasta dulce. acá llegamos a la página 53 del libro, así que ya hicimos un sexto del libro, mira, en estos Ujú. primeros 4 programas. Este, ¿Qué ejercicios, qué tareas recomendás que hagan los oyentes? Que si se quieren sumar pueden mandar su WhatsApp al más 54 911 4401 7330. Ahí abrimos un grupo que se llama El Viaje a Casa. Les damos el material del libro si no lo tienen y les damos el audio si lo quieren y le pueden hacer preguntas a María Elena de esto que es qué ejercicios se podría hacer hasta acá para la gente que se suma a esta aventura del viaje a casa. Hay un aditamento que se le pone al nombre de Michael, que lo hemos visto repetido en varias, y es el propósito puro. Entonces, revisar exactamente en la vida de uno o en la intencionalidad que uno tiene de vivir esta vida, si nuestro propósito de ir más allá en el descubrimiento de nosotros mismos, si es puro. ¿Y cuál Y es es nuestro propósito? ¿Cómo lo definimos? como la pregunta, ¿para qué estoy en este plano? ¿Qué función tengo como ser en este momento del planeta y estoy aquí? ¿Para qué? Y esa pregunta abre puertas internas, ¿no es cierto? Entonces, al abrir esas puertas, eh, entran no solo las dudas, sino también la aceptación de que no estamos solos, no estamos solos en el camino y que hay una unidad que la deja más o menos presente el ángel en este momento cuando dice que están presente el contrato de todos los seres humanos que han vivido en este plano. Y, y ahí es cuando nos damos cuenta, o sea, se nos abre un panorama totalmente diferente. Tenemos un contrato, ¿no es cierto? A mí Entonces, me agarra en un buen sí, momento de tener claro mi propósito, porque yo, si me agarraba unos años atrás, yo estaba haciendo, era contador público, trabajaba en el Banco Central, investigaba operaciones de lavado de dinero, narcotráfico, este, secuestro extorsivo, bueno, todos los delitos penales habidos y por haber, daba clases en la facultad de concursos y quiebras, estaba en 20.000 cosas, pero realmente no eran mi propósito. Y si me lo hubieras preguntado en ese momento, y bueno, estaría en una confusión terrible. Hoy lo tengo mucho más claro, ya hice todo ese proceso de decir, bueno, esto por acá no es, por acá no es otra cosa. Pero según donde uno se encuentre, según la persona, si yo fuera yo mismo el que tiene que hacer este ejercicio 15 años atrás, estaría en una confusión extrema que le puede pasar a la gente que hoy nos escucha. Es decir, ¿y yo qué carajo sé cuál es mi propósito? Porque yo estoy trabajando en lo que puedo, hago lo que tengo para cubrir mis ingresos y ya veré después si esto es lo que mi propósito o no, ¿no? ¿cómo ¿Cómo, te sentís frente a ese cúmulo de tareas que realizamos porque, bueno, necesitamos recursos para vivir, o nos encanta la tarea que hacemos porque también puede ser, vibra con tu interior, sos íntimamente feliz en todos los momentos de tu vida, no tenés ninguna inquietud y ahí es donde aparece ese propósito que no necesariamente tiene que ser una actividad, sino el estar en paz con nosotros mismos ya es en sí un propósito puro. Busco una correlación con mi ser interno
tengo el propósito puro de encontrar esa paz interior, porque al fin y al cabo es eso, es decir, no tiene que ver ni con lo que podemos adquirir en esta vida, ni con la actividad que desarrollamos, sino es ese ser humano, ese ser humano, no el hecho humano, porque nosotros enfocamos demasiado en nuestra actividad el ser humano, el propósito, y no es quizá la actividad en sí, porque nosotros somos un ser humano, no un hecho humano. Entonces, la actividad nos puede ayudar a encontrar esa paz con nosotros, ese equilibrio interior, y eso ocurre en nuestra vida. O sea, es como una intromisión a esas partes que no están todos los días o en lo cotidiano expuestas en nuestra vida. Hasta ahí. Ese, ese es el camino. Ese es el camino y esto es lo que vos haces también en tus cursos. ¿Dónde puede ubicarte la gente? ¿Cómo se contacta con vos? ¿Y en qué consiste lo que vos estás ofreciendo en este momento? En este momento estoy ofreciendo el taller de descubrimiento de sí mismo, taller, y estoy también trabajando en forma individual con las personas, porque me gusta mucho poder conversar, escuchar e ir entre ambas internalizándonos en ese descubrimiento de todo el potencial que como ser humano muchas veces está escondido y no nos damos cuenta y no lo agradecemos suficientemente. Así que esa es mi tarea en este momento y me pueden encontrar en el WhatsApp, que es más 54911 5384 9186. Repetilo, por favor, el WhatsApp. Más 54911 5384 9186. Es en Instagram tengo la página En Resonancia y en Facebook En Resonancia con tu ser. Bueno, y nosotros les repetimos que estamos viendo el libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Este libro está en físico, este libro se puede adquirir en cualquier librería, pero si no lo tenés te lo podemos enviar por WhatsApp, nos mandás un WhatsApp al más 54 911 4401 7330. Abrimos un grupo que se llama El viaje a casa, donde te damos el material del libro y te damos el libro en audio, porque hay gente que no le gusta leer y que prefiere escucharlo, y entonces van a tener el contenido del libro y van a poderle preguntar a María Elena las preguntas que quieran. No se hagan problema de preguntar, no tengan vergüenza, porque las primeras veces no entendemos nada. Yo estoy leyendo esto por cuarta, quinta vez, pero algunas cosas las he leído más veces inclusive, y todavía me aparecen nuevas dudas. Cuanto uno más sabe, es cuanto más dudas tiene. La primera lectura es como una cosa que nos cuesta entender demasiado. Entonces, no se hagan problema porque nos pasa a todos. El tema es animarse a hacerlo y volver a escucharlo y pueden volver a mirar este programa o pueden pedirnos el audio o nos pueden pedir el libro en el WhatsApp y se lo entregamos y le preguntan a María Elena y vamos a través del WhatsApp seguir con el tiempo que no nos da la radio, que tenemos que terminar el programa y si tuviéramos 20 preguntas para contestar no tendríamos el tiempo suficiente. Así que no se hagan ningún problema, todas las preguntas serán respondidas con la paciencia de María Elena, que le encanta que la gente le pregunte y lo va a hacer con mucho amor y con mucha pasión. Así que no se pierdan la posibilidad de preguntar y bueno, más adelante habrá algún taller que se podrá hacer entre todos, así que vamos a comenzar por esto. Se suscriben al grupo del viaje a casa y nosotros desde ahí les vamos a responder las preguntas que ustedes vayan haciendo. No se desanimen, preguntas van a tener seguro,
porque nosotros las tuvimos en nuestra primera lectura. María Elena, se dedica a este libro, le dedica mucho tiempo, lo debe haber leído 100 veces y no estoy exagerando, porque realmente hay partes que conoce casi de memoria, y yo estoy escuchando el audio muchas veces también para familiarizarme con el texto y para ir dosificando las partes que podemos ir haciendo en cada programa, porque tenemos la estructura del programa de radio, entonces no nos permite hacer un capítulo completo como hoy, que hicimos un capítulo que lo dejamos trunco y seguirá la semana en el próximo programa, y así nosotros vamos a hacer el libro completo, pero nos va a llevar el tiempo que nos lleve de acuerdo al formato del programa de radio. Así que lo vamos a tener todo y a lo largo del año lo vamos a ir desarrollando. Me parece muy interesante, si escucharon las parábolas, esto es como un nivel superior a las parábolas, es las explicaciones que nos faltaron en las parábolas, me parece que están acá. Nos tenemos que ir, María Elena. Bien. Nos vamos hasta la próxima. Ha sido un gusto. Bueno, gracias. Le agradecemos a Claudia y a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chau.